Bienvenidos a esta presentación sobre intercambiadores de calor. Mi nombre es Luis Miguel Romeo y pertenezco al área de máquinas y motores térmicos de la Universidad de Zaragoza. La presentación consta de dos vídeos. Los objetivos que planteamos son: en primer lugar, conocer los tipos básicos de intercambiadores de calor. En segundo, saber realizar el balance de energía en los equipos. Esto permitirá conocer el calor intercambiado a alguna temperatura desconocida o evaluar el funcionamiento del equipo. Y finalmente, saber resolver problemas de dimensionamiento y análisis de intercambiadores de calor. Esto nos permitirá diseñar y conocer el tamaño requerido de un equipo o bien conocer si su funcionamiento es el correcto en unas condiciones dadas. Los dos primeros objetivos se alcanzarán en este primer vídeo y el tercer objetivo con el vídeo número 2. Por lo tanto, en primer lugar, se van a presentar los tipos de intercambiadores de calor y su clasificación. Los intercambiadores de calor son equipos cuya finalidad es que dos fluidos intercambien energía entre ellos. Este intercambio provoca una variación de su temperatura o de un estado, en el caso de que haya un cambio de fase. O bien pueden variar ambos, temperatura y estado. De forma general, los intercambiadores de calor se clasifican según la disposición de flujos y el tipo constructivo en intercambiadores concéntricos. Pueden tener una disposición de flujos en paralelo o a contracorriente. Intercambiadores de flujo cruzado, en este caso, pueden ser con uno o dos fluidos mezclados, en donde la temperatura del fluido o fluidos depende de una sola coordenada. O fluidos sin mezclar, en donde la temperatura del fluido cambia dependiendo de dos coordenadas. Luego lo vamos a explicar con más detalle. Intercambiadores de carcasa y tubos, y en este caso un fluido va por dentro de los tubos y el fluido externo está confinado dentro de una carcasa. E intercambiadores compactos. Se definen así aquellos en donde la relación área-volumen es superior a 700 metros cuadrados por metro cúbico. Generalmente son intercambiadores de placas o con aletas. La figura muestra intercambiadores de calor de tubos concéntricos. A la izquierda se muestra uno con disposición de flujos en paralelo. En este caso, los dos fluidos circulan con la misma dirección y sentido, intercambiando energía a lo largo del equipo. La entrada del fluido caliente intercambia energía con la entrada del fluido frío. La salida del fluido caliente, la de menor temperatura, intercambia energía con la salida del fluido frío, la de mayor temperatura. En la parte inferior se muestra el perfil de temperaturas de cada uno de los fluidos a lo largo del intercambiador. Esta diferencia de temperaturas es máxima a la entrada del equipo, parte izquierda, y se va reduciendo conforme se acercan a la salida del equipo, donde la diferencia de temperaturas es mínima. En este equipo, la temperatura de salida del fluido frío está limitada por la temperatura de salida del fluido caliente. Es decir, el fluido frío nunca va a salir a una temperatura mayor a la temperatura de salida del fluido caliente. La figura de la derecha muestra un intercambiador con disposición de flujos a contracorriente. En este caso, los dos fluidos circulan con la misma dirección y distinto sentido. La entrada del fluido caliente, la de mayor temperatura, intercambia energía con la salida del fluido frío, la de mayor temperatura. La salida del fluido caliente, la de menor temperatura, intercambia energía con la entrada del fluido frío, de nuevo la de menor temperatura. En la parte inferior se muestra el perfil de temperatura de los fluidos. En este caso, el perfil es completamente diferente al mostrado anteriormente. Existe una diferencia de temperaturas a la entrada que, dependiendo de los fluidos que intercambian calor y sus caudales, se va a mantener relativamente constante a lo largo del equipo. En este equipo, la temperatura de salida del fluido frío puede ser mayor que la temperatura de salida del fluido caliente, ya que éste intercambia calor con la entrada del fluido caliente. En los intercambiadores de flujo cruzado existen dos tipos, como hemos visto. A la derecha tenemos un intercambiador de un fluido mezclado, el exterior, y otro sin mezclar, el que va por el interior de los tubos. El fluido mezclado puede ser un gas de combustión o aire, y el fluido sin mezclar agua u otro tipo de fluido caloportador. En este caso, la temperatura del fluido mezclado solo depende de una coordenada, que coincide con la dirección del fluido. En la parte izquierda se muestra un intercambiador de dos fluidos sin mezclar, el que va por el interior de los tubos y el externo, que en este caso está confinado por aletas que unen varios tubos. Como en el caso anterior, es evidente que la temperatura del fluido externo
dependerá de la coordenada que coincide con la dirección del fluido. Pero además, la temperatura variará dependiendo de entre qué dos aletas circula el fluido. La parte del fondo va a estar más fría debido a que coincide con la entrada del fluido frío, y la parte delantera estará más caliente ya que coincide con la salida del fluido frío. Un ejemplo típico será un intercambiador de automóvil con aletas, con agua circulando de derecha a izquierda y el aire en flujo cruzado entre las aletas. Este tipo de intercambiadores de flujo cruzado se pueden disponer en serie para aumentar la potencia de energía intercambiada. Si existen varios pasos, el perfil de temperatura se asemejará mucho a un intercambiador a contracorriente. Un ejemplo típico son las calderas de recuperación de calor de los ciclos combinados, que producen vapor con los gases calientes de la salida de la turbina de gas. En los intercambiadores de carcasa y tubos, un fluido circula por dentro de los tubos y el fluido externo está confinado en una carcasa o coraza. Este fluido externo, como en el caso de la figura, se pueden contar con una serie de deflectores o desviadores para aumentar el tiempo de residencia y la potencia energética intercambiada. Por regla general, un líquido va por dentro de los tubos y un líquido vapor por la carcasa. La disposición mostrada en la figura es de un paso por la carcasa, es decir, una carcasa, y un paso por los tubos. Ambos fluidos solo pasan una vez por el intercambiador. En este tipo de intercambiadores existen también otras disposiciones. En la parte superior se muestra un equipo con un paso de carcasa y dos pasos por tubos. Y en la parte inferior se muestran dos intercambiadores de calor, en el de la parte izquierda dos pasos por carcasa y dos pasos de tubos por cada una de las carcasas, y en la parte de la derecha una carcasa y cuatro pasos de tubos por esa carcasa. En la industria se pueden encontrar hasta 3 o 4 carcasas y varios pasos de tubos de hasta 6 u 8. Finalmente se muestran varias figuras de intercambiadores compactos y de placas. La disposición puede ser similar a las ya vistas, pero el área de intercambio se dispone en un volumen relativamente pequeño. En estos casos es normal la presencia masiva de aletas o la disposición compacta de pequeño espaciado para fluidos es algo bastante típico en los intercambiadores de placas. Pasamos ahora a presentar el balance de energía en este tipo de equipos. Evidentemente no representa una novedad, ya que seguramente se hayan hecho problemas y se hayan aplicado balances de energía a equipos similares o más complejos, pero conviene recordar los conceptos básicos. En un intercambiador perfectamente aislado hacia el exterior, el calor cedido por el fluido caliente, calculado mediante el producto del caudal por la diferencia de entalpía a la entrada menos a la salida, es igual al calor absorbido por el fluido frío, calculado de la misma forma, como producto del caudal por la diferencia de entalpías, en ese caso salida menos entrada. La suposición de intercambiador perfectamente aislado suele ser bastante realista. Si no fuera así, se podría calcular la energía perdida restando el calor cedido por el fluido caliente menos el calor absorbido por el fluido frío. Si los fluidos pueden considerarse como líquido incompresible o como gas ideal y la variación de temperaturas es moderada para poder suponer constante el calor específico, se puede expresar el calor intercambiado por el producto de caudal, calor específico a una temperatura media entre la salida y la entrada de cada uno de los fluidos y la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida, o salida menos entrada dependiendo si hablamos de fluido caliente o fluido frío. Al producto de caudal por calor específico se le llama capacidad calorífica y se expresa por Cp. La relación o cociente entre capacidades caloríficas es inversamente proporcional a la relación o cociente entre diferencias de temperatura de los fluidos caliente y frío. Esto nos servirá en la siguiente presentación. Un concepto clave cuando se trabaja con intercambiadores de calor es el coeficiente global de transferencia de calor. En intercambiadores de calor recuperativos y que funcionan en estado estacionario, el calor intercambiado se puede expresar como el producto de un coeficiente global de transferencia de calor y de una diferencia de temperaturas media, que va a depender de la geometría y de la disposición de flujos. Es una variable que va a permitir diseñar y analizar intercambiadores de calor. Conocido el coeficiente global de transferencia de calor, se tienen 3 ecuaciones para el cálculo.
Las dos ecuaciones del balance de energía, calor intercambiado igual a lo que se enfría el fluido caliente y calor intercambiado igual a lo que se calienta el fluido frío, y la mostrada anteriormente, que pueden servir para calcular tres incógnitas. Estas incógnitas pueden ser las dos temperaturas de salida de los fluidos y el calor intercambiado, pero también podrían ser el área del intercambiador, el calor intercambiado y una de las temperaturas de salida. Así pues, estamos ante una variable fundamental. Su conocimiento es básico a la hora de diseñar y analizar este tipo de equipos. El coeficiente global de transferencia de calor se define como el inverso de la resistencia térmica al intercambio de calor. Esta depende de las resistencias de convección desde el fluido caliente hacia la pared, de conducción en la pared de separación frío-caliente y convección en el fluido frío. Los tres mecanismos se presentan en serie, por lo que hay que sumar la resistencia de cada uno de ellos. Las resistencias de convección son igual a la inversa del coeficiente de convección multiplicado por el área de intercambio de calor en el lado caliente o en el lado frío. Y la resistencia de conducción depende de cómo sea la separación física entre los fluidos, si es una pared o si es un cilindro en el caso de tubo. La fórmula presenta cómo calcular este coeficiente global de intercambio de calor. Otro factor a incluir es la presencia de aletas. Estas aumentan la superficie de intercambio de calor y por consiguiente el calor intercambiado. La resistencia total y el coeficiente global de transferencia de calor, UA, se calculan con la fórmula que se muestra bajo ciertas condiciones que se suelen cumplir en la gran mayoría de los casos. A modo de referencia se muestran valores aproximados del coeficiente global de transferencia de calor para varios tipos de intercambiadores. Se puede observar cómo este coeficiente es bajo cuando uno de los fluidos es un gas, hasta 50-100 vatios por metro cuadrado Kelvin, aumenta cuando los fluidos son dos líquidos, hasta el orden de 1000 vatios metro cuadrado Kelvin, y cuando hay cambio de fase se obtienen los mayores valores, hasta 6000 vatios metro cuadrado Kelvin. Estos valores nos sirven de referencia a la hora de diseñar y analizar equipos. Finalmente, en el análisis de la operación de determinados intercambiadores de calor hay que incluir los posibles efectos de ensuciamiento en paredes. Esto se realiza incluyendo una resistencia térmica adicional en serie R sub E que llamaremos factor de ensuciamiento. Se debe incluir tanto en el lado caliente como en el lado frío del intercambiador. Su valor se determina mediante experiencia y depende del fluido que intercambia calor, de su temperatura y velocidad, de la geometría del equipo y del tiempo. A modo de referencia se muestran valores aproximados del factor de ensuciamiento en metros cuadrados Kelvin partido por vatio, para varios fluidos. Esta variable es necesario estimarla para diseñar equipos, y lo que provoca es que aumente el área de intercambio de calor necesaria. Es decir, el intercambiador deberá ser un poco más grande que en el caso de no existir ensuciamiento. También se podría calcular si se disponen de todos los datos de diseño y operación de un determinado equipo. Resumiendo, los intercambiadores de calor son sistemas donde dos fluidos intercambian calor entre ellos, variando su temperatura o su estado o ambos. Se pueden plantear tres ecuaciones para analizarlos. Las dos ecuaciones del balance de energía, es decir, calor intercambiado igual a lo que se enfría el fluido caliente y calor intercambiado igual a lo que se calienta el fluido frío, y la tercera ecuación hace referencia a que el calor intercambiado se puede expresar como el producto de un coeficiente global de intercambio de calor UA y de una diferencia de temperaturas. Estas tres ecuaciones sirven para calcular tres incógnitas. Estas incógnitas pueden ser las dos temperaturas de salida de los fluidos y el calor intercambiado, pero también podrían ser el área del intercambiador, el calor intercambiado y una temperatura de salida. El coeficiente global de intercambio de calor se define como el inverso de la resistencia térmica total de un sistema. Aquí hay que incluir las resistencias de convección en los fluidos caliente y frío y la resistencia de conducción de la pared. La presencia de aletas aumenta el área de transferencia de calor y disminuye la resistencia térmica por convección. En el caso de trabajar con fluidos que generen ensuciamiento, hay que incluir los posibles efectos del ensuciamiento en paredes en el análisis del intercambiador. Aquí se muestra también algo de bibliografía básica que se puede consultar sobre el tema aquí tratado y damos por terminada esta presentación. Un saludo.